Los gobernantes republicanos recibieron un amplio respaldo en las primeras elecciones parlamentarias. Con este apoyo, parecían en condiciones de poner en marcha o acelerar muchos de los procesos de modernización política y socioeconómica, por los que venían clamando desde hacía décadas las mentes más lúcidas del país. Se hacía necesaria una reforma del sistema representativo que terminara con las lacras del caciquismo y consolidara un sistema de partidos de masas. Era preciso lograr un nuevo modelo de administración civil y militar que dotara al Estado de mayor eficacia y que al mismo tiempo lo descentralizara, abriendo paso a procesos de regionalización y autogobierno. Para acabar con las condiciones de vida angustiosas de gran parte de la población asalariada, era necesario contar con un nuevo marco de relaciones laborales. Una reforma agraria debería satisfacer las demandas de tierra del campesinado y facilitar la racionalización de la agricultura. Por último, España debería afrontar un profundo proceso de secularización que pusiera fin al tradicional contubernio entre la Iglesia católica y el Estado monárquico. Probablemente, el mayor logro de la etapa republicana sea el conjunto de reformas introducidas con respecto a la legislación sociolaboral. Y el principal protagonista de esta reforma fue Francisco Largo Caballero, dirigente socialista, quien estuvo al frente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante el primer bienio republicano, entre 1931 y 1933. La regulación del derecho de huelga, el seguro de maternidad, el de accidentes de trabajo o la obligatoriedad y universalización de los seguros sociales se integran en este paquete legislativo, en parte continuando una labor reformista que ya se había iniciado durante la dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo, la labor de los gobernantes republicanos tuvo que hacer frente a la reacción de muchos sectores hostiles. Los grupos más conservadores opusieron una feroz resistencia a la modernización y a la apertura política. La Iglesia católica y los sectores monárquicos clamaron por la vuelta al orden anterior a la instauración de la República. Por otro lado, el deseo de parte de la izquierda de realizar una revolución social, política y económica condujo a un clima social cada vez más deteriorado y conflictivo. Especialmente activos fueron los movimientos anarquistas como el complot de Ramón Franco en 1931 o las sucesivas huelgas revolucionarias y levantamientos. Estas fueron reprimidas expeditivamente por unos gobiernos republicanos desbordados. La matanza de Casas Viejas o la represión militar de la huelga de mineros en Asturias y León se cuentan entre los episodios más sombríos del periodo. El deterioro de la convivencia y la radicalización de las posiciones ideológicas, cada vez más enfrentadas, provocan un clima político y social irrespirable. La profunda división que sufre España favorece el pronunciamiento militar del 18 de julio de 1936. Este triunfa en muchas capitales de provincia, pero no en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, donde la conspiración fue frenada por la decisiva actuación de las autoridades y la oposición de buena parte de la población civil. El fracaso de la sublevación militar contra la República, pensada y proyectada como un golpe rápido para derribar al gobierno del Frente Popular e instalar una dictadura, devino en una cruenta guerra civil que duró 32 meses. La guerra pronto se convirtió en un asunto internacional. Armas y hombres llegaron a España en ayuda de los dos bandos de forma desigual. La efervescencia del momento político internacional convirtió a la Guerra Civil Española en la antesala de la inmediata Segunda Guerra Mundial. La contienda fue larga, cruel, atroz. Entre el verano de 1936 y la primavera de 1939, España estuvo dividida en dos zonas irreconciliables. Los combates y la represión fueron brutales, abriendo una herida que aún tardará mucho tiempo en cicatrizar. La victoria final de las tropas sublevadas dejó como saldo miles de víctimas y empujó a muchos españoles hacia el exilio. En adelante, se instalará en el país una dictadura represiva, a cuya cabeza estará el general Franco. Franco comienza su mandato apoyado por tres fuertes pilares: la Falange, el Ejército y la Iglesia. Es difícil llegar a la certeza de que Franco habría podido salvar la vida del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Pero el espíritu de la Falange llamada auténtica fue aplastado
sus líderes procesados, y Manuel Hedilla, su jefe, condenado a muerte, y después de algunos años en prisión, finalmente fue desterrado. Franco dio un giro al espíritu falangista más acorde con su pensamiento y su acción, que crearon desconfianzas y recelos. Desde el decreto de unificación de los falangistas y los tradicionalistas, una fusión imposible por su antagonismo y que no satisfizo a nadie, los enfrentamientos entre ambos fueron constantes y prolongados en el tiempo. Cuando algo ensombrecía el orden establecido, el general Franco daba una respuesta incuestionable y tajante que ponía rápida y definitivamente fin al conflicto. El 16 de agosto de 1942, en la Basílica de Begoña, en Bilbao, se produce un duro enfrentamiento entre falangistas y tradicionalistas. Llegó a estallar una bomba provocando numerosos heridos. Franco, en un juicio salomónico, soluciona la situación con el cese de las personalidades más relevantes de las dos ideologías. El general Varela, militar que abogaba por el restablecimiento de la monarquía, y Serrano Suña, presidente de la Junta Política de la Falange. Franco asumió esa presidencia con lo que controlaba directamente a la Falange. Esta fórmula la aplicó varias veces en situaciones parecidas, dejando clara su postura ante la más mínima subversión. El ejército siempre le fue fiel, especialmente la cúpula militar, aquellos que habían participado directamente en la guerra y que fueron los padres y educadores de las generaciones siguientes. Nuestra guerra, dice Franco, no fue una contienda civil más, sino una verdadera cruzada que ratificó entonces nuestro pontífice reinante. La Iglesia desde el principio estuvo al lado del movimiento. Franco fue profundamente católico, así lo subrayó en su testamento. Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. Los guerrilleros vertebraron un auténtico movimiento de resistencia antifascista que sobrevivió más de una década al fin de la guerra civil. La represión franquista fue extremadamente dura. El destino de la mayoría de ellos fue la ejecución sumaria o la aplicación de la llamada Ley de Fugas, una ejecución de los detenidos alegando que intentaban escapar. Durante la Segunda Guerra Mundial, la política del régimen se orientó hacia los poderes del eje, fundamentalmente Alemania e Italia, quienes habían colaborado en su victoria. La política internacional de Franco apostó fuerte por el eje, y aunque España nunca entró directamente en la guerra, esta decisión fue mucho más responsabilidad de Hitler, que no aceptó el precio exigido por Franco, que del caudillo. La victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial dejó al régimen franquista aislado, en un contexto internacional hostil. A partir de 1945 comienza una tímida apertura, un primer cambio necesario para poder sobrevivir en la posguerra de la demócrata Europa Occidental. Desde esa fecha, la política económica se hizo algo más moderada, casi se acabaron las ejecuciones políticas y la represión se atenuó. Algunas acciones del régimen permiten rastrear las primeras huellas de la España contemporánea, como la decisión de restaurar la monarquía en el futuro y la entrada del príncipe Juan Carlos en España. Además, las políticas cultural y educativa, así como la vida religiosa, tienden progresivamente a liberalizarse. Por último, en lo económico, las reformas de 1959 acaban con la autarquía y suponen el comienzo de una nueva etapa en la que las autoridades pierden miedo al mercado. El nuevo contexto político y económico va a producir una profunda transformación social y cultural. En la década de los 60, España se convierte con gran rapidez en una sociedad de consumo, urbana, secularizada y con mayores recursos educativos. También se asiste a la inserción del país en Occidente, en el contexto de la Guerra Fría, en el que el anticomunismo del régimen de Franco se adecúa bien a los fines norteamericanos. En lo interior, se asiste a la profesionalización de la administración que permitirá una progresiva separación entre Estado y Gobierno. Por otro lado, la oposición al régimen comienza a fortalecerse.
Los partidos políticos, desde la clandestinidad, planean ya el posfranquismo, al tiempo que los movimientos sociales se hacen cada vez más intensos. La muerte de Franco en 1975 es el punto final de la dictadura y el comienzo de la transición a la democracia. La dificultad del momento estribaba en que no existían modelos próximos en los que basarse. La memoria de la guerra civil, como catástrofe que era preciso evitar, fue sin duda un factor de primera importancia que ayudó a lograr un consenso en torno a las posiciones políticas más centradas. El camino hacia la democracia es lento pero firme. En septiembre de 1976, el gobierno de Adolfo Suárez aprueba su proyecto de reforma política que habrá de preparar las primeras elecciones a Cortes. 2 meses más tarde, la ley de reforma política obtendría el apoyo mayoritario de los españoles vía referéndum. Aprobada la ley, en febrero de 1977, desaparecen las principales restricciones para la legalización de los partidos políticos. Todos, excepto el Partido Comunista de España, que lo hará más tarde, pasan a la legalidad.